La pequeña Paula, capítulo 1. Cuando la pequeña Paula empezó a llorar de forma incontrolable, una semana después de haber nacido, supe, incluso sin la confirmación de un médico, que tenía cólicos. Sin embargo, nada de lo que había leído en internet, ningún comentario que vi de otras madres primerizas y ni siquiera de las revistas médicas que había leído parecían tener una causa definitiva o una cura perfecta. Algunos pensaban que eran simplemente la aclimatación al mundo fuera del útero, lo que podía hacer que los bebés estuvieran irritables. Durante algún tiempo, otros pensaban que podía estar reaccionando a los gases, algo llamado reflujo ácido. Algunos sugirieron alergias. Probé todos los remedios descritos, especialmente acostar la boca abajo, cargarla constantemente y asegurarme de sostenerla en posición vertical durante y después de que comiera. La masajé, le di un chupete e incluso le canté y tarareé algunas durante horas. Su llanto incluso impidió que nuestros gatos Mouse y Becky subieran las escaleras. Tal vez pensaran que era otro gato. De todos modos, no se habían comportado como ellos mismos desde que murió mamá. A veces se quedaban fuera durante días. Trevor fue a buscarlos cuando no regresaron recientemente. Si los había encontrado muertos por algún coyote o otro animal, no me lo dijo. No quería mirarlo fijamente y ver la verdad. Casi no había otra razón por la que no hubiera regresado a casa a estas alturas. A papá ciertamente no le importaba ni se preguntaba. Eran más mascotas de mamá que suyas. Además, la pequeña Paula ocupaba la mayor parte de mi tiempo y preocupación. Había muchas cosas en las que no pensaba, incluida mi propia apariencia. Anoche, Gaby entró en mi dormitorio y dijo que me debería algunas horas de alivio y llevaría a la pequeña Paula a su habitación y a la de papá por un rato. Duerme un poco, dijo. No le hace ningún bien al bebé si tú estás agotada. ¿Estás segura? Tenía algo de inquietud, pero realmente estaba agotada y acababa de terminar de amamantarla. Tu padre me dijo que te lo dijera, dijo, lo cual fue un poco sorprendente. Hasta ese momento, rara vez parecía importarle las dificultades que estaba teniendo. Nunca vino a vernos ni a mí ni a mi bebé, y no dijo nada sobre ella, sobre lo hermoso y perfecto que era. Pensé que tal vez no le gustaba la idea de ser abuelo. Si hubiera sabido desde el principio el verdadero plan de mamá para nosotros, o bien lo hubiera ignorado, o después de algunos pequeños intentos simplemente hubiera dejado de preocuparse. La mayoría de las veces regresaba a casa demasiado cansado para discutir o queriendo guardar su energía para la fiesta. Sin embargo, sabíamos que desde el primer día que Trevor y yo fuimos llevados del hogar de acogida de Wetzler a la casa de mamá y Big John, Eden y yo fuimos adoptados. Big John se oponía a que durmiéramos en la misma cama. Trevor tenía casi 6 años y yo poco más de 4, pero aún así no creía que fuera correcto. Mamá le dijo que estaba haciendo ridículo. En realidad no había muchas opciones en cuanto a dónde estaríamos. De todos modos, mamá ya había convertido la otra habitación de invitados disponible en una jaula para nosotros. Estaba decidida a educarnos en casa. Había sido maestra de escuela primaria y confiaba en que podríamos darnos una mejor educación que la que recibíamos en las escuelas públicas inferiores. Había otro dormitorio posible en la casa, pero cuando mamá vivía se mantendría cerrado con llave de mayor parte del tiempo, y nos dijeron casi desde el primer momento en que llegamos a esa habitación prohibida. Más de 10 años después, cuando mamá y Trevor me sorprendió detrás del garage con el nieto del nuevo vecino, Lance, me metieron en la habitación prohibida y cerraron la puerta con llave. Eso solo fue aterrador. Big John estaba de viaje por todo el país, aunque el hecho de que estuviera en casa no habría ayudado. Seguramente también se habría enfadado mucho y no habría interferido. De hecho, podría haberme golpeado con ese cinturón grueso que siempre llevaba, algo que siempre amenazaba con hacer. Dentro de la habitación prohibida, mamá me había dicho que fuera a la cama deshecha y desnuda y esperara. Ni yo ni Trevor la habíamos visto nunca tan enfurecida. Lo que fuera que me había dado de beber me dejó tan aturdida que no me di cuenta de dónde estaba ni de lo que estaba pasando. Pasé 2 noches seguidas así. Había perdonado a mamá por eso y había perdonado a Trevor por lo que me hizo. Dentro de la habitación prohibida, mamá me había dicho que fuera a la cama deshecha y desnuda y esperara allí. Ni yo ni Trevor la habíamos visto tan enfurecida. Lo que fuera que me había dado a tomar me dejó tan aturdida y mareada que no me di cuenta de dónde estaba, ni de lo que me estaba pasando.
Pasé 2 noches seguidas así. Había perdonado a mamá por eso y había perdonado a Trevor por lo que le hizo hacerme mientras estaba mareada y en esa situación. A medida que crecimos y mamá todavía no nos dio habitaciones separadas, ya no hubo ninguna duda de que el señor John entendía cuáles eran las intenciones de mamá. Ninguno de los dos lo oyó decirlo específicamente, pero era como una de esas manchas o cicatrices en la cara de alguien que pretendes no ver. Hay una ceguera que brinda consuelo. Pronto me di cuenta de que lo que aterrorizaba a mamá era que pudiera quedar embarazada por estar con otra persona, alguien que ella considerara fuera de nuestra familia. El señor Longstreet, nuestro vecino, tenía a su nieto Lance de visita desde la ciudad de Nueva York, porque sus padres estaban en un proceso de divorcio bastante desagradable. Era muy guapo y soñaba con que quería que yo fuera su novia y que volviera a verme a menudo. Por supuesto, si hubiera tenido un poco más de experiencia, tal vez no me hubiera sorprendido tanta saber que él tenía una novia en Nueva York y que me perseguía solo por una cosa. Mamá se puso furiosa cuando Trevor le reveló que yo me encontraría con Lance. A Trevor no le gustaba traicionarme, pero nunca dudé de que quería complacer más a mamá. Mamá no se equivocaba con respecto a la relación entre Trevor y yo. Siempre hubo algo muy especial entre nosotros, desde el primer día que nos juntaron en el hogar de acogida, después de que nuestras madres nos abandonaran. Nos mantuvimos cerca el uno del otro y prácticamente ignoramos la existencia de los otros niños. La hija de los Wexler, una mujer a la que llamábamos Nanny, porque había sido niñera y ahora básicamente dirigía el hogar de acogida. Se molestó por eso. Dijo que éramos tan cercanos que compartiríamos una sombra. Estábamos eufóricos cuando mamá Eden decidió que nos quería a los dos. No solo estábamos consiguiendo a una madre, estábamos escapando y estábamos juntos. Como habíamos sido tan cercanos cuando vivíamos en el hogar de acogida, no nos importaba tener el mismo dormitorio y compartir tanto en la casa familiar de mamá Eden. Había conocido al señor John y se había casado con él después de que sus padres murieran en un accidente en su camioneta en una de las sinuosas carreteras de las montañas de Pocono. Había renunciado a su puesto de maestra en cuanto se dio cuenta de que podía hacerlo gracias a su herencia. Odiaba su trabajo. Mamá se esforzó por convencernos de que su familia formaba parte de nuestra casa, que sus espíritus vagaban por ella y que su preocupación por nosotros nunca se debilitara. Yo siempre había sospechado un poco de que hubiera espíritus familiares en la casa, pero no tenía miedo. Después de todo, teniendo en cuenta lo que ya habíamos sufrido en nuestras vidas, ¿cómo podían dos niños pequeños sentirse más inseguros, cómodos que nosotros? Le confiábamos todo, pero no quería que me obligara a tener un bebé, especialmente cuando descubrí lo que había en la habitación prohibida. Descubrí que era una habitación destinada a ser dormitorio o guardería, aunque originalmente no para mi uso. Su madre se había quedado embarazada a una edad avanzada, y la intención había sido tener una niñera que viviera con ella. Había una cuna en la habitación, por supuesto, incluso antes de mirar dentro, el segundo día de mi encarcelamiento. Sentí la conmoción de lo que descubriría en esa cuna. Era como si siempre hubiera sabido lo que había allí. Trevor admitió más tarde que lo había sabido. Nadie guardaba un secreto mejor que Trevor. Mamá dijo que los restos del bebé no desarrollados, cuidadosamente envueltos como si fuera un bebé vivo, eran el resultado del aborto espontáneo de su madre. Algo que mamá había provocado con una supuesta medicación a base de hierbas para aliviar el dolor de su madre durante su embarazo. Su madre había abortado en el baño de la habitación prohibida y luego la habitación se había convertido en un santuario. El señor John dejó que siguiera siendo un santuario. Creo que sabía que ella le había pedido que se fuera si no lo hubiera hecho. Así que después de mis 2 días de castigo, cuando ella había insistido en que volviera a acostarme con Trevor, me resistí. Sabía lo que ella quería y sabía lo que le había dicho a Trevor que hiciera. Pero no quería quedar embarazada y tal vez tener un aborto tan horrible como el que había tenido su madre. Había leído que el embarazo para una niña de mi edad era difícil. Sin duda, tenía mucho miedo de la ira de mamá, pero quería dormir en el sofá, como el estudio del señor John, al menos hasta que regresara de su último viaje. Esperaba que mamá se calmara para entonces. Mamá se había roto el tobillo al caerse de una escalera durante una terrible tormenta. Tenía la intención de subir al techo y arreglar una mala gotera, o al menos taparla temporalmente, con un yeso y una muleta.
Se enfrentó a mí mientras empezaba a bajar las escaleras con mi ropa de cama y trató de obligarme a regresar a la habitación de Trevor y a la mía. Ella me empujó con su muleta, intentando hacerme retroceder, y en el proceso cayó hacia atrás de las escaleras y se lastimó la cabeza tan gravemente que murió instantáneamente en la sala de operaciones. El señor John hizo que la hermana de su amigo, Nick Damien Gabriel, viniera a vivir con nosotros. En ese momento no sabíamos si el señor John había estado teniendo una aventura con ella. Mamá ciertamente no lo sabía. Había enterrado a la hermana no nacida de mamá en nuestro cementerio de la infelicidad, un pedazo de tierra en nuestra propiedad que mamá había designado como un lugar para enterrar pensamientos y comentarios terribles, para que nunca volvieran a perseguir a Trevor o a mí. Me sorprendió cuando Trevor expresó la culpa y responsabilidad. Me sorprendió cuando Trevor expresó lo culpable y responsable que se sentía por la muerte de mamá. Había pensado que me culparía de todo, pero aunque Trevor no esperara que mi relación con Lance llegara tan lejos como casi lo hizo, admitió que había hecho más de lo que yo tenía que hacer para traer al otro chico a nuestras vidas. Él fue responsable de configurar nuestras conexiones a Internet que Lance y yo usábamos para mensajes secretos. Así que entendí por qué Trevor sintió que también había decepcionado a mamá. Cada vez que debato conmigo misma sobre mi embarazo, sobre mi voluntad de seguir adelante, llego a la conclusión ahora, y probablemente lo haré, hasta el día de mi muerte, de que el hecho de tener a la pequeña Paula era la única manera de redimirme en lo que respecta a lo que le había sucedido a mamá. Trevor lo creyó desde el primer momento. Trevor, que ya tenía licencia de conducir cuando yo ya tenía 8 meses, se despertó una mañana, se volvió hacia mí y me dijo: «Vamos a mostrarle a mamá lo que hemos hecho». Condujimos hasta el cementerio y nos quedamos junto a su tumba para que supiera lo que siempre había querido. Iba a suceder, íbamos a crear una nueva familia. Comprendí que Trevor le había hecho promesas especiales a mamá, promesas de las que yo nunca me había enterado. A la mañana siguiente de que Gaby me revelara de cuidar a la pequeña Paula, me desperté sorprendida de haber dormido tanto. Trevor había bajado a desayunar y ya se había ido. Iba a la escuela pública a la que yo no podía ir por lo que me había quedado embarazada. El señor Young no iba a seguir con la educación en mi casa, así que Gaby lo había inscrito. Después de que empezó, Trevor me hizo estremecerme un día cuando dijo que el señor John me prohibió que te mencionara nunca, así que nadie debe saber que existes. Antes de que pudiera preguntar, añadió: «¿Ya sabes por qué?». Es una sensación extraña, la sensación que tan poca gente supiera que estás viva en esta misma tierra. Te vacía de maneras que nunca experimentas de otra manera. A veces me miraba al espejo y me preguntaba si sigo aquí. Durante los días en que el señor John estaba de viaje con Gaby, estaban trabajando en la compañía de seguros, no oía ninguna voz viva, más que la mía en casa. Hablaba conmigo misma, como recordaba que solía hacerlo mamá. Incluso hablé con los antepasados imaginarios, aunque no estaba realmente segura de que los crujidos y gemidos en la casa fueran sus respuestas. Cada vez que Trevor llegaba a casa por la tarde, insistía vehementemente en que se sentara y me contara cómo había sido su día. Cada detalle, por supuesto, lo que más me interesaba era ver cómo veía a los demás estudiantes y cómo lo veían a él. Dijo que desconfiaban. ¿De qué?, pregunté, pensando que alguien se había enterado de mi existencia. De que me iba bien, de que era normal, porque fui educado en casa toda mi vida. Me llevará tiempo a hacer amigos, concluyó. El señor John ya ha dejado en claro que no puedo invitar a nadie aquí, ni siquiera para jugar al baloncesto o ir conmigo a nuestro bosque. Dijo que tampoco puedo ir a casa de nadie, porque entonces esperarían que los invitara a la mía. Todo es por mi culpa, concluí, sintiéndome mal por él. Por los dos, dijo, pero no sonaba abatido ni infeliz por ello. Parecía feliz, incluso orgulloso. Yo ya estaba embarazada de 3 meses, mientras él estaba en la escuela, y Gaby y papá trabajaban. Yo tenía que limpiar la casa y usar mi tiempo libre para avanzar con los libros de texto que mamá tenía para los dos en el aula de educación en casa. Todavía soñaba con unirme a Trevor en la escuela pública algún día. De alguna manera, sin embargo, el señor John a menudo amenazaba con tirar esos libros, la computadora, el microscopio y los escritorios para poder convertirlo en una habitación de invitados. «Tenemos amigos con los que vamos a querer quedarnos a pasar la noche algún día», decía. Parecía gruñir más que hablar con estos días. Era como si mamá le hubiera impuesto un castigo, en la forma de nosotros, de mí especialmente, y él estaba resentido por nuestra propia existencia. Nunca respondí, pero me miraba.
Probablemente hablaba por sí sola. Tal vez ella sabía que estabas teniendo una aventura, pensé, mirándolo. Tal vez si querías llamarnos un castigo, lo somos. Ella nos usó para su venganza. Trevor y yo disfrutábamos los días en que el señor y Gaby se iban a trabajar como camioneros. Era muy amable con nosotros ella, pero era fácil ver que estaba casi tan aterrorizada como nosotros de desobedecer cualquiera de las reglas del señor John cuando él no estaba. Ella estuvo tan atenta a mis necesidades y quejas durante mi embarazo, durante los primeros meses, que nunca podría haber imaginado que cooperaría con el señor John cuando se trató de sacar a la pequeña Paula de mi vida. Esa mañana, Trevor ya se había ido antes de que yo me levantara y ni siquiera se había despedido. De hecho, no había nadie en la casa en el momento en que me desperté. El silencio fue como un trueno. Me incorporé rápidamente y escuché, y luego pensando que Gaby estaba con la pequeña Paula, fui al dormitorio que compartía con el señor John. Golpeé suavemente y llamé «Gaby, Gaby». Recibida por el silencio, abrí la puerta y vi que no había nadie en la habitación. Ahora más asustada, fui a lo alto de las escaleras, escuché y llamé «Gaby». Bajé corriendo las escaleras hasta la cocina. No había nadie. Fui a la sala de estar. No había nadie. Era primavera. Gaby podría haber sacado a la pequeña Paula para ver si el aire fresco la calmaba, pensé. Realmente lo esperaba. Pero no había nadie en el porche, ni en el costado, ni en la parte trasera de la casa. Corrí por todas partes descalza y en mi camisón, gritando por alguien. Y luego me retiré a la casa y me senté, aturdida en la mesa de la cocina. Lloré y apoyé la cabeza sobre los brazos cruzados. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué está pasando? Temblando y sintiendo un poco de frío, subí las escaleras y me lavé los pies. Me puse una blusa y unos vaqueros y luego bajé de nuevo, esta vez esperando junto a la ventana de la sala de estar. No podía comer, ni siquiera quería beber agua, pero bebí. Pasaron horas y horas y me quedé dormida. Finalmente oí que el coche de Gaby entraba en la entrada. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta trasera. Vi al señor John y a Gaby salieron del coche, pero no había señales de la pequeña Paula. ¿Dónde está mi bebé?, grité. Se fue a un lugar donde tendrá un hogar de verdad y ahora, dijo el señor John, puedes volver a ser un adolescente, terminar tu escuela y conseguir un trabajo o casarte, y si quieres irte de aquí. Crece rápido, deberías agradecerme. Pasó junto a mí y casi me atropella. Miré a Gaby. Ella intentó sonreír, pero bajó la cabeza y lo siguió. Me desplomé en el escalón. Me abracé y no me moví hasta que Trevor regresó de la escuela. La idea daba vueltas en mi cabeza y no se había detenido. La pequeña Paula se había ido para siempre. ¿Qué hace sentada aquí?, preguntó Trevor cuando llegó de la escuela y salió de lo que había sido el coche de mamá. Regalaron a la pequeña Paula, dije, y finalmente solté mis lágrimas. ¿Qué? ¿Regalaron qué? ¿Qué significa eso? No lo sé, dije, y seguí llorando. Él pasó junto a mí y entró a la casa. Cuando entré un momento después, Gaby estaba sentada en la cocina tomando una taza de café. El señor John estaba tomando una cerveza. Trevor estaba de pie a un lado de la puerta, con la cabeza gacha, luciendo avergonzado. ¿Dónde está mi bebé?, pregunté con toda la firmeza que pude. Te lo dije, dijo el señor John. Será mejor que hagas lo que te digo ahora. No voy a aguantar más lloriqueos y llantos. Hemos escuchado suficiente de eso para que dure un año. Estos últimos días, Gaby me miró. Es mejor, cariño. Sube y descansa. Averiguaré qué haces con la lactancia materna. ¿Amamantamiento? ¿A quién estoy amamantando? A nadie, pero hay cosas que hacer, dijo. Adelante, dijo el señor John. Haz lo que te digo. Miré a Trevor, que parecía querer tragarse los labios, y luego pasé junto a él y subí las escaleras. Normalmente nadie de mi edad seguramente querría quedar embarazada y tener un bebé. Tal vez hasta estuvieran agradecidos por lo que había hecho el señor John y Gaby. En realidad, no había pensado mucho en lo que eso significaba, pero después de que nació la pequeña Paula, no me arrepentí de ella. De repente y por completo se había convertido en mi mundo. Estaba segura de que solo alguien a quien le había cortado una parte del cuerpo entendería el oscuro vacío que me invadía y qué había pasado con nuestra promesa a mamá. No me gustaba que me obligaran a cumplirla, pero se había hecho. Trevor entró en mi dormitorio. Yo estaba en posición fetal, solloceando suavemente. No hay nada que podamos hacer al respecto ahora, dijo Trevor. Ellos son los adultos, toman todas las decisiones por nosotros en esta casa. No son adultos, son unos monstruos, dije. Mamá debe estar revolcándose en su tumba. Él asintió y se sentó en la cama. Luego tomó mi mano y me miró con determinación. ¿Qué?
Algún día, dijo, de alguna manera la recuperaremos donde pertenece. Dejé de llorar y lo miré. Es una promesa que le hacemos a mamá. Sí, dije y me incorporé. La emoción me invadía. Tiene razón, eso es lo que haremos. Por ahora, dijo con su estilo astuto, al estilo de Trevor. Dejémoslo pensar que se ha salido con la suya, que piensen que estamos acomodados, que hemos aceptado lo que ellos creen que debe ser. Estamos a finales del año escolar, pero tal vez vayas a la escuela por un tiempo mientras hacemos los planes. No podría ahora. Todo lo que pensaría es pensar en la pequeña Paula. Se encogió de hombros con su famoso encogimiento de hombros. Tal vez encuentres otro novio, sonrió. ¿Ya encontraste tú otra novia? No, pero a veces, dijo con un tono sorprendentemente melancólico. A veces veo lo felices y emocionantes que está la mayoría de los otros chicos de nuestra clase. Desearía que mamá nos hubiera dejado ir a la escuela pública desde el principio y que fuéramos ¿qué? Que fuéramos normales, dijo, como tener amigos e ir a fiestas y eventos deportivos, todo lo que teníamos que hacer. ¿Sabías que iban a hacer esto? Tú lo sabías, ¿no? Tenía una sospecha, dijo. ¿Por qué no me avisaste? No lo habría dejado alejarse de mi lado. Solo encontrarían otra manera. ¿Qué podía hacer? Tendría que dejar la escuela y vigilar la puerta. Pero paciencia, dijo. Una vez que fallen en hacerlo una vez, nunca lo volverán a hacer. Tenemos protección especial, ya lo verás. Debería haberme sorprendido al oírlo decir algo así. Debería haberme enfadado un poco. De hecho, la pequeña Paula se había ido. Aunque se hubiera ido sola, por poco tiempo seguía siendo doloroso. ¿Y cómo podía lamentar nuestra juventud perdida? Eso era egoísta, pero no me sorprendí, ni me enfadé. De repente me sentía aún más triste, tan triste que ya no estaba segura si mis lágrimas eran por la pequeña Paula o por mí.